130. Infecciones de vías urinarias, pielonefritis y prostatitis. La infección de vías urinarias es una entidad clínica común y dolorosa de seres humanos que por fortuna ha ido menguando rápidamente con el tratamiento antibiótico actual. Antes de contar con los antibióticos, las infecciones de vías urinarias ocasionaban notables complicaciones. Hipócrates, al tratar sobre una enfermedad que al parecer era una cistitis aguda, señaló que podía persistir durante un año antes de mostrar curación o empeorar y afectar los riñones. Cuando en los comienzos del siglo XX se empezaron a utilizar antibióticos para tratar las infecciones de vías urinarias, estos fueron relativamente ineficaces y con frecuencia la infección persistía después de 3 semanas de tratamiento. La nitrofurantoína, distribuida en el mercado en el decenio de 1950, fue el primer fármaco tolerable y eficaz para tratar la infección de vías urinarias. La manifestación más habitual de dichas infecciones es la cistitis aguda, la cual es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Por esto, gran parte de las investigaciones en humanos sobre la enfermedad se ha llevado a cabo en mujeres. Muchos estudios han incorporado a mujeres de campus universitarios o grandes organizaciones de conservación de la salud estadounidenses. Por esa razón, al revisar las publicaciones y las recomendaciones en cuanto a la infección de vías urinarias, es importante que los médicos consideren si los datos de tales estudios son válidos para sus poblaciones de pacientes. Definiciones. Las infecciones de vías urinarias pueden ser asintomáticas, infección subclínica, o sintomáticas, enfermedad. Por tal razón, el término infección de vías urinarias comprende diversas entidades clínicas que incluyen bacteriuria asintomática, cistitis, prostatitis y pielonefritis. La diferenciación entre infección de vías urinarias sintomática y bacteriuria asintomática conlleva consecuencias clínicas importantes. Las dos entidades patológicas denotan la presencia de bacterias en las vías urinarias, casi siempre acompañadas de leucocitos y citocinas inflamatorias en la orina. Sin embargo, la bacteriuria asintomática se genera sin que surjan síntomas atribuibles a la presencia de bacterias en las vías urinarias y por lo general no necesita tratamiento, en tanto que, de manera más característica, la denominación infección de vías urinarias ha terminado por denotar la entidad sintomática que justifica el uso de antibióticos. Gran parte de las publicaciones sobre infección de vías urinarias, en particular las infecciones por la presencia de una sonda, no diferencian entre infección de vías urinarias y bacteriuria asintomática. En este capítulo se usa el término infección de vías urinarias para designar a la enfermedad sintomática, cistitis para señalar la infección sintomática de la vejiga y pielonefritis para nombrar a la infección sintomática de los riñones. La expresión infección de vías urinarias sin complicaciones alude a la cistitis o la pielonefritis aguda en mujeres no embarazadas, que se encuentran fuera del hospital sin anomalías anatómicas ni introducción de instrumentos en las vías urinarias. Infección de vías urinarias complicadas es una expresión que engloba todos los demás tipos de infección de vías urinarias. La expresión infección de vías urinarias recurrente no es obligadamente complicada. Algunos episodios individuales no muestran complicaciones y se les trata como tales. La infección de vías urinarias por la presencia de una sonda puede ser sintomática o asintomática. Epidemiología y factores de riesgo. La infección de vías urinarias, excepto en lactantes y ancianos, surgen con mayor frecuencia en mujeres que en varones. En el periodo neonatal, la incidencia de infección de vías urinarias es un poco mayor en varones que en mujeres, porque los lactantes varones tienen más a menudo anomalías congénitas del aparato urinario. Después de los 50 años de vida, se tornan más comunes en varones los casos de obstrucción por hipertrofia prostática y la incidencia de infección de vías urinarias es casi igual en ambos géneros. Entre los años 1 y 50 de vida, la infección de vías urinarias y su forma recurrente, de modo predominante afectan a las mujeres. La prevalencia de bacteriuria asintomática es de cerca 5% en mujeres de 20 a 40 años de edad y puede llegar a 40-50% en mujeres y varones de edad avanzada. Hasta 50-80% de las mujeres en la población general se contagia de una infección de vías urinarias como mínimo, durante su vida y, en muchos casos, se trata de una cistitis sin complicaciones.
Entre los factores independientes del riesgo de que surja tal cuadro agudo están el uso reciente de un diafragma con espermicida, coitos frecuentes y antecedentes de infección de vías urinarias. La cistitis tiene relación temporal con costo reciente en una forma relacionada con la frecuencia, con incremento en el riesgo relativo de 1,4 con un episodio, hasta 4,8 con 5 episodios de coito en la semana previa. En posmenopáusicas sanas, entre los factores de riesgo de que se presente infección de vías urinarias están actividad sexual, diabetes mellitus e incontinencia. Muchos factores que predisponen a las mujeres a padecer cistitis también aumentan el peligro de pielonefritis. Entre los factores vinculados de manera independiente con la pielonefritis en jóvenes sanas están coitos frecuentes, un nuevo compañero sexual, haber tenido una infección de vías urinarias en los 12 meses anteriores, antecedente materno de infección de vías urinarias, diabetes e incontinencia. Los factores de riesgo compartidos de cistitis y pielonefritis no son motivo de sorpresa, ya que la pielonefritis de forma típica se origina por el ascenso de bacterias desde la vejiga a la zona superior de las vías urinarias. La pielonefritis surge a veces sin el antecedente sintomático de cistitis. En promedio, en 20 a 30% de las mujeres que han tenido un episodio de infección de vías urinarias, se repetirá, es decir, habrá crisis recurrentes. Suele considerarse como recurrencia la reaparición precoz, en un lapso de 2 semanas, y no como reinfección, y denota la necesidad de valorar a la persona en busca de un foco secuestrado. En modelos animales de infección de vías urinarias, se ha demostrado la presencia intracelular de microorganismos infectantes en el epitelio vesical, pero no se ha dilucidado la importancia de dicho fenómeno en los seres humanos. El índice de recurrencia varía de 0,3 a 7,6 infecciones por paciente y por año, con un promedio de 2,6 infecciones por año. No es raro que después de una infección inicial, sigan múltiples recurrencias, lo cual ocasiona una acumulación de episodios. La agrupación de episodios puede guardar relación cronológica con la presencia de un nuevo factor de riesgo o el esfacelo de la capa epitelial externa de la vejiga que tiene función protectora, en reacción a la fijación bacteriana durante la cistitis aguda o quizá por una alteración de la flora normal relacionada con antibióticos. La posibilidad de una recurrencia disminuye conforme transcurre mayor tiempo desde la última infección. En un estudio de casos y grupos testigo en que participaron de modo predominante premenopáusicas caucásicas con infección de vías urinarias recurrentes, se identificó el coito frecuente, el uso de espermicida, un nuevo compañero sexual, haber tenido la primera infección de vías urinarias antes de los 15 años de vida y el antecedente materno de infección de vías urinarias como factores de riesgo independientes de infección de vías urinarias recurrente. Los únicos factores de riesgo conductuales siempre corroborados para la repetición de las infecciones de vías urinarias incluyeron coitos y uso de espermicida frecuentes. En las posmenopáusicas, los factores vinculados de manera más habitual con infección de vías urinarias recurrentes fueron antecedentes premenopáusicos de infección de vías urinarias y factores anatómicos que afectaban el vaciamiento vesical, como cistóceles, incontinencia urinaria y orina residual. En mujeres embarazadas, la bacteriuria asintomática tiene consecuencias clínicas, y están indicados tanto la detección como el tratamiento de esta entidad patológica. De manera específica, la bacteriuria asintomática durante el embarazo causa pielonefritis materna que, a su vez, se relaciona con el parto prematuro. El tratamiento antibiótico de la bacteriuria asintomática en embarazadas puede reducir el riesgo de pielonefritis, parto prematuro y recién nacidos con bajo peso. La mayoría de varones con infección de vías urinarias tiene alguna anomalía funcional o anatómica de las vías urinarias, más a menudo obstrucción de ellas como consecuencia de hipertrofia prostática. Ello equivaldría a decir que no todos los varones con infección de vías urinarias tienen alteraciones detectables de las vías urinarias. Este punto es relevante en particular en varones igual o menores de 45 años de vida. El hecho de no haber sido circuncidado también conlleva mayor peligro de infección de vías urinarias porque hay mayor posibilidad de que Escherichia coli prolifere en el glande y el prepucio y más adelante migre a las vías urinarias.
Las mujeres diabéticas tienen una tasa 2 a 3 veces mayor de bacteriuria asintomática y de infección de vías urinarias que las mujeres sin diabetes. No hay datos suficientes para establecer una correspondencia en varones. La duración mayor de la diabetes y el uso de insulina en vez de fármacos orales también se acompaña de un riesgo más alto de infección de vías urinarias en la diabética. Otros factores que se presentan en diabéticas y que incrementan el riesgo de infección de vías urinarias son función vesical ineficaz, obstrucción de la corriente de orina y micción incompleta. La deficiente secreción de citocinas también puede contribuir a bacteriuria asintomática en diabéticas. Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 usados para el tratamiento de la diabetes producen glucosuria y pueden originar pequeños incrementos en el riesgo de infección de vías urinarias. Etiología. Los microorganismos patógenos que causan infección de vías urinarias varían con cada síndrome clínico, pero por lo común son bacilos gram-negativos esféricos que migraron a las vías urinarias. Los perfiles de susceptibilidad de dichos microorganismos varían con cada síndrome clínico y zona geográfica. En la cistitis aguda sin complicaciones, en Estados Unidos, los agentes etiológicos son muy predecibles. Escherichia coli comprende 75 a 90% de los gérmenes aislados. Staphylococcus saprophyticus, 5 a 15% de tales microorganismos, se les aísla con frecuencia particular en mujeres más jóvenes, y Klebsiella, Proteus, Enterococcus y Citrobacter, así como otros microorganismos que comprenden 5 a 10%. En Europa y Brasil, se identifican agentes etiológicos similares. La gama de microorganismos que originan pielonefritis no complicada es similar y en ella predomina Escherichia coli. En el caso de infección de vías urinarias complicadas, por ejemplo, infección de vías urinarias por la presencia de una sonda, Escherichia coli sigue siendo el microorganismo predominante, pero a menudo se aíslan otros bacilos gram-negativos aerobios, como Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Acinetobacter y Morganella. Factores menos importantes en infección de vías urinarias complicadas también son las bacterias gram-positivas, por ejemplo, Enterococcus y Staphylococcus aureus, y las levaduras. Los datos sobre el origen y la resistencia suelen obtenerse de encuestas de laboratorios y es necesario situarlos dentro del contexto de que la identificación del microorganismo causal se realiza solo cuando se envía para cultivo la orina. Es decir, de manera típica, cuando se sospecha infección de vías urinarias y pielonefritis complicada. La secuenciación genética del microbioma vesical o de todas las bacterias que pueden identificarse en la vejiga ha demostrado de manera constante que hay más especies bacterianas presentes que las que pueden identificarse mediante métodos de cultivo sistemáticos, tanto en pacientes con síntomas como en casos asintomáticos. Se desconoce la importancia clínica de estos microorganismos no cultivables, pero han puesto en entredicho la suposición de que la vejiga es de modo normal un sitio estéril. Los datos publicados demuestran un incremento a escala mundial en la resistencia de Escherichia coli a antibióticos que pueden utilizarse para combatir infección de vías urinarias. Las encuestas llevadas a cabo en Estados Unidos y Europa de mujeres con cistitis aguda han corroborado límites de resistencia a trimetoprim sulfametoxazol mayores de 20 y más de 10% de ciprofloxacin en algunas regiones. En infecciones extrahospitalarias, el incremento en la prevalencia de uropatógenos resistentes a múltiples fármacos tiene pocas opciones terapéuticas orales. Las tasas de resistencia varían con cada región y localidad geográfica, con las características de cada enfermo y con el curso del tiempo, por lo que es importante utilizar datos actualizados y locales cuando se seleccione algún tratamiento. Patogenia. Cabe concebir a las vías urinarias como una unidad anatómica unida por una columna continua de orina que va desde la uretra hasta los riñones. En la mayor parte de las infecciones de vías urinarias, las bacterias conforman la infección al ascender de la uretra a la vejiga. Si el ascenso persiste de los uréteres a los riñones, se tiene la vía por la que se desarrollan muchas de las infecciones del parénquima renal. Sin embargo, la introducción de las bacterias en la vejiga ocasiona de modo inevitable infección sostenida y sintomática.
De la interrelación de elementos, como el hospedador, el agente patógeno y los factores ambientales, depende que se produzca la invasión hística y se presente la infección sintomática, figura 130.1. Por ejemplo, las bacterias suelen penetrar en la vejiga después del coito, pero los microorganismos se eliminan por la micción normal y los mecanismos de defensa innatos de la vejiga del hospedador. Cualquier cuerpo extraño en las vías urinarias, como una sonda vesical o un cálculo, aporta una superficie inerte para la colonización bacteriana. La micción anormal, cualquier volumen de orina residual importante o ambos factores inducen la infección verdadera. En palabras sencillas, todo elemento que incremente la posibilidad de que las bacterias penetren en la vejiga y la colonicen, incrementa el riesgo de infección de vías urinarias. Las bacterias también pueden tener acceso a las vías urinarias a través de la sangre, sin embargo, la propagación hematógena causa menos de 2% de las infecciones de vías urinarias corroboradas, y esto suele ser consecuencia de la bacteriemia causada por microorganismos relativamente virulentos, como Salmonella y Staphylococcus aureus. Por tal razón, aislar cualquiera de los microorganismos patógenos mencionados en una persona que no tiene colocada una sonda o que no se sometió a instrumentación, justifica la búsqueda de un agente patógeno que viajó por el torrente sanguíneo. Las infecciones hematógenas pueden ocasionar abscesos focales o áreas de pielonefritis dentro del riñón y hacen que los cultivos de orina se tornen positivos. La patogenia de la candiduría tiene como característica propia que en ella es frecuente la propagación hematógena. La presencia de cándida en la orina de un sujeto con buena función inmunitaria al que no se le han practicado instrumentaciones en las vías urinarias denota contaminación de genitales o diseminación visceral muy extensa. Factores ambientales. Ecología vaginal. En las mujeres, la ecología vaginal es un factor ambiental importante que modifica el riesgo de infección de vías urinarias. La colonización del orificio vaginal y la zona periuretral por microorganismos de la flora intestinal, casi siempre Escherichia coli, es la fase inicial crítica en la patogenia de la infección de vías urinarias. El coito se acompaña de un mayor peligro de colonización de la vagina por Escherichia coli y con ello se agrava el peligro de infección de vías urinarias. El nonoxinol 9 es un espermicida tóxico para la microflora vaginal normal y, por ello, su uso conlleva el riesgo mayor de colonización de la vagina y bacteriuria por Escherichia coli. En posmenopáusicas, los lactobacilos vaginales que habían predominado se sustituyen por la colonización de bacterias gram negativas sobre todo. No hay consenso en cuanto al uso de estrógenos tópicos para evitar infección de vías urinarias en posmenopáusicas. Ante los efectos secundarios de la sustitución hormonal sistémica, será mejor no utilizar estrógenos para evitar la infección de vías urinarias. Anomalías anatómicas y funcionales. Toda situación o trastorno que permita la estasis o la obstrucción predispone a la persona a contraer infección de vías urinarias. Los cuerpos extraños, como los cálculos o las sondas vesicales, aportan una superficie inerte para la colonización bacteriana y la formación de una biocapa persistente. De este modo, factores como el reflujo vesicoureteral, la obstrucción ureteral que es consecuencia de hipertrofia prostática, la vejiga neurógena y la cirugía de desviación urinaria generan un entorno que es adecuado para que surja infección de vías urinarias. En individuos con tales factores, las cepas de Escherichia coli sin factores de virulencia típicos urinarios, suelen ser la causa de la infección. La inhibición del peristaltismo ureteral y la hipotonía de uréteres, que originan reflujo vesicoureteral son importantes en la patogenia de la pielonefritis en embarazadas. Se piensa que los factores anatómicos, y en particular la distancia de la uretra al ano, constituyen la razón primaria por la cual predominan las infecciones de vías urinarias en mujeres jóvenes más que en varones jóvenes. Factores del hospedador. Los antecedentes genéticos del hospedador influyen en la susceptibilidad de cada persona a mostrar infección de vías urinarias recurrentes, por lo menos en mujeres. Un hecho corroborado es la predisposición familiar a mostrar infección de vías urinarias y pielonefritis. Las mujeres con infección de vías urinarias recurrentes muestran mayor posibilidad de generar la primera infección de vías urinarias antes de los 15 años y tener el antecedente materno de dichas infecciones.
Un componente de la patogenia subyacente de tal predisposición familiar a la recurrencia de infección de vías urinarias puede ser la colonización vaginal persistente con Escherichia coli, incluso durante periodos asintomáticos. Las células de la mucosa vaginal y periuretral de mujeres con infección de vías urinarias recurrentes fijan bacterias uropatógenas con una frecuencia 3 veces mayor que las células de la mucosa en las pacientes sin infección recurrente. Las células epiteliales de mujeres que no secretan antígenos de ciertos grupos sanguíneos pueden tener tipos específicos o un número mayor de receptores a los que se liga Escherichia coli, todo lo cual facilita la colonización y la invasión. Las mutaciones en los genes de respuesta inmunitarios del hospedador, por ejemplo, los que codifican los receptores tipo TOL y el receptor de interleucina 8, también han sido vinculadas con infección de vías urinarias y pielonefritis recurrente. Los patrones genéticos que predisponen a la cistitis y la pielonefritis parecen ser distintos. Factores microbianos. Las vías urinarias normales desde el punto de vista anatómico constituyen una barrera potente contra la infección en comparación con una situación de deterioro de las mismas. Así, las cepas de Escherichia coli que ocasionan infecciones sintomáticas invasoras de tales vías en hospedadores por lo demás sanos, suelen tener y expresar factores de virulencia genéticos que incluyen adhesinas de superficie que median la unión con receptores específicos en la superficie de las células uroepiteliales. Las adhesinas mejor estudiadas son las fimbrias P, estructuras proteínicas capilariformes que interactúan con un receptor específico sobre las células epiteliales de riñones. La letra P denota la capacidad de las fimbrias para unirse al antígeno P del grupo sanguíneo, que contiene un residuo de galactosa. Las fimbrias P son importantes en la patogenia de la pielonefritis y la invasión ulterior de microorganismos por la sangre, que provienen de los riñones. Otra adhesina es el pelo tipo 1, fimbria, que poseen todas las cepas de Escherichia coli, pero que no todas ellas lo expresan. Según expertos, los pelos tipo 1 intervienen de manera decisiva para iniciar la infección vesical por Escherichia coli. Median la unión a la manosa de la superficie luminal de las células uroepiteliales de la vejiga. Las toxinas, los sistemas de adquisición de metales, hierro, la formación de biopelículas y las cápsulas también pueden contribuir a la capacidad de prosperar de Escherichia coli patógena en la vejiga. Estudio del paciente. Síndromes clínicos. El aspecto más importante por dilucidar cuando se sospecha la presencia de una infección de vías urinarias es la definición del síndrome clínico en la forma de bacteriuria asintomática, cistitis sin complicaciones, pielonefritis, prostatitis y infección de vías urinarias con complicaciones. La información obtenida será el elemento que defina la estrategia diagnóstica y terapéutica. Bacteriuria asintomática. Cabe pensar en bacteriuria asintomática como entidad patológica solo si la persona no tiene manifestaciones locales o sistémicas atribuibles a las vías urinarias. El cuadro clínico inicial es el de un sujeto a quien se le practica un cultivo de orina como método de detección inicial por alguna causa no vinculada con el aparato genitourinario y en quien se descubre bacteriuria. La presencia de signos y síntomas sistémicos, como fiebre, alteraciones del estado mental y leucocitosis dentro del concepto de la positividad de un cultivo de orina, es inespecífica y no justifica el diagnóstico de infección de vías urinarias sintomática, salvo que también haya otras causas que lo hagan factible. Cistitis. Las manifestaciones típicas de cistitis son disuria, polaquiuria y urgencia para la micción. También se observan a menudo nicturia, dificultad para la emisión del chorro, molestias suprapúbicas y hematuria macroscópica. En general, el dolor en el flanco o la dorsalgia unilateral suele constituir una indicación de que hay afectación de la zona superior de las vías urinarias. La fiebre también es un signo de infección invasora de los riñones por la próstata. Pielonefritis. El cuadro clínico inicial de la pielonefritis poco intensa incluye febrícula con lumbalgia o sin ella o dolor en el ángulo costovertebral, en tanto que el trastorno intenso se manifiesta por fiebre alta, escalofríos, náusea, vómito y dolor en el flanco, el dorso o en ambos sitios. Por lo general, el comienzo de los síntomas es agudo y quizá no se detecten manifestaciones de cistitis. La fiebre es el elemento principal que permite diferenciar entre la cistitis y la pielonefritis.
La fiebre en esta última entidad patológica muestra de manera clásica unas características de valla de picos, es decir, con picos altos que muestran curación en un lapso de 72 horas de haber emprendido el tratamiento. En 20 a 30% de los casos de pielonefritis, aparece bacteriemia. Los diabéticos tal vez tengan un cuadro clínico inicial de uropatía obstructiva originada por necrosis papilar aguda, en la cual las papilas desfaceladas obstruyen el uréter. La necrosis papilar también se manifiesta en algunos casos de pielonefritis complicada por obstrucción, enfermedad drepanocítica, nefropatía por analgésicos o combinaciones de cualquiera de los padecimientos mencionados. En casos inusuales de necrosis papilar bilateral, el primer signo del trastorno puede ser un incremento rápido en la concentración de creatinina sérica. La pielonefritis enfisematosa es una modalidad particularmente intensa de la enfermedad que se acompaña de la producción de gases en tejidos renales y perirrenales y surge casi de manera exclusiva en diabéticos, figura 130, 2. La pielonefritis xantogranulomatosa se desarrolla cuando la obstrucción crónica de vías urinarias, a menudo por cálculos en asta de ciervo, junto con una infección crónica, culmina en la destrucción supurada de tejidos renales, figura 130, 3. En el estudio histopatológico, el tejido renal residual suele tener un color amarillento, con infiltración de macrófagos llenos de lípidos. La pielonefritis también se complica con la formación de abscesos dentro del parenquimal. Es importante sospechar el desarrollo de ese padecimiento si ocurre fiebre incesante, bacteriemia o ambos cuadros a pesar de recibir antibióticos. Prostatitis. La prostatitis comprende las anomalías infecciosas y no infecciosas de la próstata. Las infecciones pueden ser agudas o crónicas, de naturaleza casi siempre bacteriana y son mucho menos comunes que la entidad no infecciosa en síndromes de dolor pélvico crónico, conocida en el pasado como prostatitis crónica. El cuadro inicial de la prostatitis bacteriana aguda comprende disuria, polaquiuria y dolor en la zona prostática, pélvica o perineal. Por lo regular se manifiestan fiebre y escalofríos, y es frecuente que haya síntomas de obstrucción del cuello vesical. El cuadro clínico inicial de la prostatitis crónica bacteriana es más inconstante porque hay episodios recurrentes de cistitis que se acompaña en ocasiones de dolor pélvico y perineal. En el caso de un varón con un cuadro inicial de cistitis recurrente, habrá que buscar un foco prostático, así como posible retención urinaria. Infecciones de vías urinarias con complicaciones. Las infecciones de vías urinarias complicadas ocurren como un episodio sintomático de cistitis o pielonefritis en un varón o una mujer con predisposición anatómica a la infección, con un cuerpo extraño en las vías urinarias o con factores que predisponen a una respuesta tardía al tratamiento. Recursos diagnósticos. Anamnesis. El diagnóstico de cualquiera de los síndromes de infección de vías urinarias o bacteriuria sintomática comienza con la anamnesis detallada, figura 130, 4. Los datos suministrados por el paciente a quien se interroga tienen gran valor predictivo en el caso de la cistitis sin complicaciones. Los resultados de un metaanálisis en que se valoró la probabilidad de infección de vías urinarias aguda con base en los datos de la anamnesis y la exploración física, permitieron concluir que en mujeres cuya manifestación inicial incluía como mínimo un síntoma de infección de vías urinarias, disuria, polaquiuria, hematuria o dorsalgia, y que no tenían factores de complicación, la probabilidad de que fuera cistitis o pielonefritis llegaba a 50%. Las tasas todavía mayores de exactitud en el autodiagnóstico en mujeres con infección de vías urinarias recurrente quizás expliquen los buenos resultados del tratamiento de la cistitis recurrente, iniciado por la propia paciente. Si no hay elementos como secreción vaginal y factores de complicación y están presentes factores de riesgo de infección de vías urinarias, la posibilidad de que exista una infección de vías urinarias se acerca a 90% y no se necesitan pruebas de laboratorio. La combinación de disuria y polaquiuria sin secreción vaginal incrementa a 96% la probabilidad de infección de vías urinarias. No se necesitan más análisis de laboratorio con métodos de tira colorimétrica o cultivo de orina en tales pacientes, antes de emprender el tratamiento definitivo.
Cuando se inicia la anamnesis como instrumento diagnóstico, es importante no olvidar que los estudios incluidos en el metaanálisis mencionado no incluyeron niños, adolescentes, embarazadas, varones ni sujetos con infección de vías urinarias con complicaciones. Un aspecto de preocupación grave es que alguna enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, la causada por Chlamydia trachomatis en particular, haya sido tratada de modo inapropiado como infección de vías urinarias. Esa preocupación asume importancia especial en mujeres menores de 25 años de edad. Las entidades patológicas por incluir en el diagnóstico diferencial cuando una paciente presenta como manifestación inicial disuria comprenden cervicitis, por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, vaginitis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, uretritis herpética, cistitis intersticial e irritación vaginal o vulvar no infecciosa. Las mujeres que tienen varios compañeros sexuales y no usan condones de manera sistemática están expuestas a gran riesgo de presentar infección de vías urinarias y enfermedades de transmisión sexual y por medio de los síntomas no siempre se puede diferenciar entre estos padecimientos. Método de tira colorimétrica en orina, análisis y cultivo de orina. Los instrumentos diagnósticos útiles comprenden la tira colorimétrica para orina y el análisis de dicho líquido y con ambos se puede obtener información directa. Asimismo, el cultivo de orina puede confirmar de manera retrospectiva un diagnóstico previo. Es importante conocer los parámetros para revisar la prueba con tira colorimétrica, en la interpretación de sus resultados. Solo los miembros de la familia de las enterobacterias convierten el nitrato en nitrito y es necesario que éste se acumule de manera suficiente en la orina para que se active el nivel de umbral de la infección. Si la mujer con cistitis aguda recibe líquidos de forma forzada y tiene micciones con frecuencia, habrá menor posibilidad de que las tiras colorimétricas que detecten nitritos generen resultados positivos incluso en caso de haber Escherichia coli. El método de la esterasa leucocítica detecta dicha enzima en los leucocitos polimorfonucleares del hospedador en la orina, estén intactas las células mencionadas o con lisis. Muchas revisiones han intentado describir la precisión diagnóstica del método colorimétrico. El nivel inferior para el clínico es que mediante el método colorimétrico en orina se confirme el diagnóstico de cistitis sin complicaciones en un paciente que desde antes de la prueba tenía una probabilidad razonablemente alta de dicha enfermedad. La positividad respecto de los nitritos o la esterasa leucocítica se puede interpretar como resultado positivo. La presencia de sangre en la orina también sugiere el diagnóstico de infección de vías urinarias. Si el método de tira colorimétrica muestra negatividad respecto del nitrito y la esterasa leucocítica, en caso del mismo tipo de paciente, el médico debe pensar en otras causas de los síntomas y reunir orina para cultivo. La tira colorimétrica negativa no es lo bastante sensible para descartar bacteriuria en embarazadas, en quienes es importante detectar todos los episodios de tal padecimiento. Por medio del estudio microscópico de orina, se identifica piuria en casi todos los casos de cistitis y hematuria en cerca 30% de los pacientes. En la práctica actual, casi todos los laboratorios de hospital utilizan un sistema automatizado y no el estudio manual microscópico de la orina. Un aparato aspira una fracción de la orina y clasifica las partículas de la misma con base en su tamaño, forma, contraste, dispersión luminosa, volumen y otras propiedades. Los sistemas automatizados en cuestión pueden ser abrumados por el número grande de eritrocitos dismórficos, leucocitos o cristales. En general, el recuento de bacterias es menos preciso que el número de eritrocitos y leucocitos. La recomendación clínica de los autores es que los síntomas y el cuadro clínico inicial deben superar cualquier resultado incongruente que se obtenga del análisis automatizado de la orina. La detección de bacterias en el cultivo de orina constituye la norma de referencia en el diagnóstico de infección de vías urinarias. Por desgracia, no obstante, no se puede contar con los resultados del cultivo antes de 24 horas de haber sido atendido el enfermo. La identificación del microorganismo específico, o de varios, obliga a que transcurran 24 horas adicionales.
Los estudios en mujeres con manifestaciones de cistitis han indicado que el nivel umbral en el número de colonias mayor de 100 bacterias por mililitro es más sensible, 95%, y específico, 85%, que el nivel de umbral de 100.000 bacterias por mililitro, para el diagnóstico de cistitis aguda en mujeres. En varones, el nivel mínimo que denota infección al parecer es de 1.000 bacterias por mililitro. Las muestras de orina suelen estar contaminadas con la flora microbiana normal de la zona distal de la uretra, la vagina o la piel y tales microorganismos contaminantes proliferan en gran número si se permite que la orina reunida permanezca a temperatura ambiente. En muchas situaciones, el cultivo que incluye especies bacterianas combinadas, está contaminado, salvo en situaciones de sondeo a largo plazo, retención urinaria crónica o la presencia de una fístula entre las vías urinarias y el tubo digestivo o los genitales. Diagnóstico. Las estrategias para el diagnóstico se basan en la sospecha de los síndromes clínicos de infección de vías urinarias, figura 134. Cistitis sin complicaciones en mujeres. El tratamiento puede basarse solo en la anamnesis. Sin embargo, si los síntomas son inespecíficos o es imposible obtener información fidedigna, habrá que realizar una prueba con tira colorimétrica de la orina. La positividad de nitritos o esterasas de leucocitos en una mujer con un síntoma de infección de vías urinarias incrementa la probabilidad de la infección mencionada, de 50 a cerca 80%, y cabe pensar en la realización de un tratamiento empírico sin nuevos análisis. En tal contexto, la negatividad de la prueba con la tira mencionada no descarta infección de vías urinarias y se recomienda practicar los cultivos de orina, la vigilancia clínica muy minuciosa y posiblemente exploración pélvica. Las recomendaciones anteriores se hacen en el entendido de que no están presentes factores propios de infección de vías urinarias complicada, como el embarazo. En mujeres con infección de vías urinarias complicada, por ejemplo, debido a embarazo, sospecha de resistencia bacteriana o infección de vías urinarias reciente, está indicado un cultivo de orina para dirigir el tratamiento apropiado. Cistitis en varones. Los signos y los síntomas son similares a los observados en mujeres, pero la enfermedad difiere de varias formas importantes en la población masculina. Se recomienda de manera decidida reunir orina para cultivo si un varón tiene manifestaciones de infección de vías urinarias, porque corroborar la presencia de bacteriuria permite diferenciar los síndromes menos frecuentes de prostatitis bacteriana aguda y crónica, de la muy frecuente entidad del dolor pélvico crónico, que no se acompaña de bacteriuria y que, por consiguiente, no mejora con antibacterianos. Los varones con infección de vías urinarias febril suelen mostrar mayor concentración sérica de antígeno prostático específico y también en la ecografía, agrandamiento de la próstata y de las vesículas seminales, signos que denotan afectación de la próstata. En un estudio realizado en 85 varones con infección de vías urinarias febril, los síntomas de retención urinaria, la recurrencia temprana de la infección de vías urinarias, la hematuria en el seguimiento y las dificultades para tener micción fueron predictivos de padecimientos susceptibles de corrección quirúrgica. Los varones sin ninguno de estos síntomas tenían vías urinarias superiores e inferiores normales en el estudio urológico. En general, se deben obtener imágenes, tomografía o ecografía, en los varones con una primera infección de vías urinarias febril. Si el diagnóstico no está claro o si dicha infección es recurrente, es apropiado derivar al paciente a consulta urológica y realizar una valoración adicional, que incluya los cultivos de posibles localizaciones mediante la prueba de Meares-Stamey de 2 o 4 vasos, obtención de orina después del masaje prostático. Bacteriuria sintomática. El diagnóstico de bacteriuria sintomática incluye criterios microbiológicos y clínicos. El criterio microbiológico, incluida la bacteriuria sintomática causada por sonda urinaria, es igual o mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias bacterianas por mililitro de orina. El criterio clínico es la ausencia de signos o síntomas relacionados con la infección de vías urinarias. Tratamiento. Infecciones del aparato urinario. El tratamiento de las infecciones urinarias abarca una proporción importante del uso de antimicrobianos en la atención fuera del hospital, en el ámbito hospitalario y en los lugares de atención a largo plazo.
El uso responsable de antibióticos para esta infección frecuente tiene amplias implicaciones para preservar la efectividad de los antibióticos en el futuro. Ahora bien, el tratamiento antimicrobiano está garantizado para cualquier infección de vías urinarias que sea verdaderamente sintomática. La elección del antimicrobiano, su dosis y la duración del tratamiento dependen del sitio de infección y de la presencia o ausencia de condiciones que la complican. Cada categoría de infección de vías urinarias implica un diferente enfoque basado en el síndrome clínico particular. Entre los uropatógenos, la resistencia a los antibióticos varía de región a región e impacta en el tratamiento empírico de infección de vías urinarias. Escherichia coli ST131 es la secuencia de Multilocus de tipo predominante encontrado en todo el mundo como la causa de multiresistencia de infección de vías urinarias. Las recomendaciones para el tratamiento deben considerarse en el contexto de los patrones de resistencia locales y las diferencias nacionales respecto a la disponibilidad de algún fármaco. Por ejemplo, fosfomicina y pivmecilinam no están disponibles en todos los países, pero se consideran opciones de primera elección donde se encuentren disponibles, ya que conservan la actividad contra la mayoría de los uropatógenos que producen beta-lactamasas de amplio espectro. Por tanto, las opciones terapéuticas dependen de la resistencia local, la disponibilidad de los fármacos y factores individuales del paciente, como viajes recientes y uso de antibióticos. Cistitis no complicada en mujeres. Son totalmente previsibles los datos de la especie y la susceptibilidad a antibióticos, de las bacterias que causan cistitis aguda sin complicaciones, razón por la cual muchos episodios de este tipo de trastorno pueden tratarse incluso mediante consulta telefónica, figura 134. Muchas pacientes con otros síndromes de infección de vías urinarias necesitan una valoración diagnóstica más detallada. Al parecer, es poco el riesgo de que surjan complicaciones graves si la consulta y el tratamiento se hacen por teléfono, pero los estudios de algoritmos terapéuticos por vía telefónica casi siempre han incluido mujeres caucásicas por lo demás sanas, que muestran riesgo pequeño de presentar complicaciones de infección de vías urinarias. En 1999, se recomendó el uso del trimetoprim sulfametoxazol como fármaco de primera elección para tratar infección de vías urinarias sin complicaciones, en las guías publicadas de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. La resistencia a antibióticos entre los microorganismos uropatógenos que han causado la cistitis no complicada ha aumentado desde esa fecha. También es mayor la apreciación de la importancia del daño colateral, como se define más adelante, y se han estudiado fármacos nuevos. Por desgracia, no existe un solo fármaco con las mejores características que permita tratar la cistitis aguda sin complicaciones. La expresión daño colateral denota los efectos ecológicos secundarios del tratamiento con antibióticos, que incluyen la eliminación de la flora normal y el desarrollo de microorganismos farmacoresistentes. La implicación del daño colateral en dicho contexto es que un fármaco que es muy eficaz para tratar infección de vías urinarias no necesariamente es el medicamento óptimo de primera elección, si sus efectos secundarios son muy intensos en la flora normal o es posible que cambien de forma adversa los patrones de resistencia. Entre los fármacos utilizados contra infección de vías urinarias que ejercen efecto mínimo en la flora fecal están pivmecilinam, fosfomicina y nitrofurantoína. A diferencia de ello, el trimetoprim sulfametoxazol, las quinolonas y la ampicilina afectan en grado más significativo la flora intestinal. Dichos fármacos son en particular aquellos en que se han corroborado niveles cada vez mayores de resistencia. Elegir de manera juiciosa el inicio del tratamiento con antibióticos y luego seleccionar el fármaco con mayor concentración urinaria durante el periodo más corto posible son factores importantes en los esfuerzos mundiales para frenar el aumento de microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Se cuenta con varios regímenes terapéuticos eficaces para la cistitis aguda no complicada en mujeres, cuadro 131. Los medicamentos de primera elección bien estudiados incluyen trimetoprim sulfametoxazol y nitrofurantoína. Los fármacos de segunda elección abarcan beta-lactámicos. Se ha acumulado una experiencia cada vez mayor con el uso de fosfomicina para las infecciones urinarias, incluidas las infecciones complicadas, en particular para aquellas causadas por Escherichia coli resistente a múltiples fármacos.
De acuerdo con un aviso de la Administración de Drogas y Alimentos americana, las fluoroquinolonas no deben administrarse en caso de cistitis no complicada, a menos que no haya alternativas disponibles. Hoy día, el pipmesilinam no está disponible en Estados Unidos o Canadá, pero es un medicamento de uso generalizado en algunos países europeos. Las ventajas y las desventajas de los fármacos específicos se analizan de forma breve a continuación. De manera tradicional, el trimetoprim sulfametoxazol se ha recomendado como tratamiento de primera elección para la cistitis aguda, y sigue siendo apropiado considerar la administración de este medicamento en regiones con tasas de resistencia que no excedan el 20%. En mujeres con infección de vías urinarias recurrente, los cultivos previos pueden usarse como una guía para conocer la susceptibilidad al trimetoprim sulfametoxazol, aunque puede presentarse la adquisición pasajera de bacterias resistentes. La resistencia al trimetoprim sulfametoxazol conlleva importancia clínica. En pacientes que lo reciben y que tienen microorganismos resistentes, el lapso que media hasta la desaparición de los síntomas es más largo y son mayores las tasas de ineficacia clínica y microbiológica. Los factores individuales del hospedador que son propios del mayor riesgo de infección de vías urinarias causado por una cepa de Escherichia coli resistente al trimetoprim sulfametoxazol incluyen el uso reciente de dicho fármaco u otro antibiótico y el viaje reciente a una zona en que las tasas de resistencia al trimetoprim sulfametoxazol son grandes. El entorno óptimo para el uso de trimetoprim sulfametoxazol con bases empíricas incluye infección de vías urinarias sin complicaciones en una mujer que tiene una relación establecida con el médico y que de este modo pueda solicitar una mayor atención en caso de que no mejoren a corto plazo los síntomas. La resistencia a la nitrofurantoína permanece reducida a pesar de más de 60 años de uso, ya que se requieren varias etapas mutacionales para el desarrollo de la resistencia bacteriana a este fármaco. La nitrofurantoína continúa siendo muy activa contra Escherichia coli y la mayoría de las cepas aisladas diferentes a Escherichia coli. Proteus, Pseudomonas, Serratia, Enterobacter y levadura son resistentes de forma intrínseca a este medicamento. De modo tradicional la nitrofurantoína se ha prescrito en un régimen de 7 días, pero las directrices actuales recomiendan un ciclo de 5 días, que es tan eficaz como un plan de 3 días de trimetoprim sulfametoxazol para el tratamiento de la cistitis aguda. Los ciclos de 3 días de nitrofurantoína no se recomiendan para la cistitis aguda. Este último fármaco no alcanza concentraciones císticas importantes y no puede administrarse para tratar la pielonefritis. Muchas fluoroquinolonas son extraordinariamente eficaces en ciclos cortos contra la cistitis. La excepción es la moxifloxacina, que no alcanza concentraciones adecuadas en la orina. Las fluoroquinolonas más usadas contra infección de vías urinarias incluyen ciprofloxacina y levofloxacina. Los dos aspectos de mayor preocupación que han surgido con las fluoroquinolonas para el tratamiento de la cistitis aguda son la propagación de resistencia a todos estos fármacos dentro de tal categoría y no solo entre uropatógenos, sino también entre otros microorganismos que causan infecciones más graves y difíciles de tratar, en otros sitios, y sus raros pero potencialmente serios efectos adversos. Por ejemplo, el uso de quinolonas en ciertas poblaciones, que incluyen los adultos mayores de 60 años de edad, se ha relacionado con un mayor riesgo de desgarro del tendón de Aquiles. Otros posibles efectos secundarios incluyen neuropatía irreversible. A la luz de estos efectos perjudiciales, la Administración de Drogas y Alimentos americana publicó un aviso contra el uso de fluoroquinolonas para tratar la cistitis aguda en pacientes que tienen otras alternativas terapéuticas. Los productos beta-lactámicos casi nunca tienen las mismas ventajas y la utilidad que el trimetoprim sulfametoxazol o las fluoroquinolonas contra la cistitis aguda. Las concentraciones de erradicación del agente patógeno son menores y, las de recurrencias, mayores con los beta-lactámicos. La explicación más aceptada es que con ellos no se erradican los microorganismos uropatógenos del reservorio vaginal. Muchas cepas de Escherichia coli que son resistentes a trimetoprim sulfametoxazol también lo son a amoxicilina y cefalexina. Por esta razón, los fármacos mencionados se utilizan solo en pacientes infectados por cepas susceptibles. Los analgésicos urinarios son adecuados en algunas situaciones para acelerar la desaparición de la molestia vesical.
La fenazopiridina, un analgésico de vías urinarias, se utiliza ampliamente pero a veces causa náusea muy intensa. Se cuenta también con combinaciones de analgésicos y antisépticos urinarios, metenamina, azul de metileno, un fármaco acidificante de la orina, fosfato de sodio, y un antiespasmódico, biosiamina. El interés en el uso responsable de antibióticos ha llevado a la exploración de estrategias de antibióticos controlados para el tratamiento de la cistitis aguda no complicada. Se ha demostrado que tanto el placebo como los analgésicos solos tienen menor eficacia que los antibióticos para eliminar los síntomas y prevenir la pielonefritis. El tratamiento diferido, en el cual una mujer recibe una prescripción de antibióticos pero que la surte solo si los síntomas no desaparecen en 1 o 2 días, tiene la ventaja potencial de evitar el uso de antibióticos en aquellos que no tienen cistitis o padecen un episodio que se resuelve de forma espontánea. La desventaja es que las mujeres que en realidad tienen cistitis soportan molestias durante un periodo más prolongado y su padecimiento puede evolucionar a pielonefritis. Sin embargo, una medida segura para una utilización más responsable de los antibióticos en la cistitis es administrar el tratamiento en el tiempo correcto. En la práctica, muchos episodios de cistitis aguda reciben medidas terapéuticas durante más tiempo de lo recomendado por las directrices basadas en evidencia. Pielonefritis. Las personas con pielonefritis tienen una enfermedad con invasión hística, razón por la cual los regímenes terapéuticos elegidos deben conllevar una muy elevada posibilidad de erradicar el microorganismo causal y, a muy corto plazo, alcanzar concentraciones terapéuticas en la sangre. Las grandes cantidades de Escherichia coli resistente a trimetoprim-sulfametoxazol en sujetos con pielonefritis han hecho que las fluoroquinolonas sean los fármacos de primera elección contra la pielonefritis aguda no complicada. El hecho de que se les administre por la boca o por vía parenteral depende de la tolerancia que muestre el sujeto a la administración de fármacos orales. En una investigación con asignación al azar, se demostró que un ciclo de 7 días con ciprofloxacina oral, 500 mg 2 veces al día con una dosis inicial de 400 mg intravenoso o sin ella, mostró gran eficacia como tratamiento inicial de la pielonefritis, en el entorno extrahospitalario. También es eficaz para tratar pielonefritis no complicada aguda la administración de un comprimido de trimetoprim-sulfametoxazol, de doble potencia, 2 veces al día durante 14 días, si se sabe que el agente uropatógeno es susceptible. Cuando se desconoce la susceptibilidad del microorganismo y se utiliza trimetoprim-sulfametoxazol, se recomienda, como fármaco inicial, la administración intravenosa de 1 gramo de ceftriaxona. Los beta-lactámicos orales son menos eficaces que las fluoroquinolonas y deben utilizarse con cautela y vigilancia muy minuciosa. Entre las opciones para utilizar por vía parenteral en casos de pielonefritis no complicada están las fluoroquinolonas, una cefalosporina de amplio espectro con un aminoglucósido o cinel y un carbapenémico. En individuos con antecedentes más complejos, episodios previos de pielonefritis, resistencia antimicrobiana anticipada o manipulaciones recientes de vías urinarias, cabe utilizar combinaciones, como un beta-lactámico y un inhibidor de la beta-lactamasa, por ejemplo, ampicilina-sulbactam, ticarcilina ácido clavulánico y piperacilina tazobactam, o carbapenem, imipenem-cilastatina, ertapenem, meropenem. En general, el tratamiento de los pacientes con tales características debe ser orientado por los resultados de los cultivos de orina. Una vez que el individuo ha reaccionado desde el punto de vista clínico y su estado ha mejorado, en vez del tratamiento parenteral se podrá cambiar a la presentación oral de los fármacos. Infección de vías urinarias en embarazadas. Fármacos como nitrofurantoína, ampicilina y cefalosporinas, se han considerado relativamente inocuos en el inicio del embarazo. No se han confirmado los datos de un estudio retrospectivo de casos y grupos testigo que sugerían un vínculo entre la nitrofurantoína y las malformaciones congénitas. De manera específica, es mejor no usar sulfonamidas en el primer trimestre, por los posibles efectos teratógenos, y cerca del término del embarazo, ante la posibilidad de que intervengan en la génesis del Kernicterus encefalopatía bilirrubínica. También es mejor no utilizar fluoroquinolonas, ante sus posibles efectos en el desarrollo del cartílago fetal.
La ampicilina y la cefalosporina se han administrado de manera amplia en el embarazo y son los fármacos más indicados para tratar infección de vías urinarias asintomática o sintomática en ese grupo de pacientes. En general, las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática reciben tratamiento durante 4 a 7 días ante la ausencia de indicios que sustenten el tratamiento de dosis única. En el caso de embarazadas que tienen pielonefritis manifiesta, la norma asistencial es la administración de beta-lactámicos parenterales, con aminoglucósidos o sin ellos. Infección de vías urinarias en varones. La próstata está afectada en la mayor parte de los casos de infección de vías urinarias febriles en varones, razón por la cual el objetivo en tales pacientes es erradicar la infección en dicha glándula y también en la de la vejiga urinaria. En varones que al parecer tienen infección de vías urinarias sin complicaciones, se recomienda un ciclo de 7 a 14 días con una fluoroquinolona o trimetoprim sulfametoxazol. Si se sospecha la presencia de prostatitis bacteriana aguda, habrá que emprender la administración de antibióticos después de obtener orina y sangre para cultivo. El tratamiento se adapta a los resultados del cultivo de orina y se continúa durante 2 a 4 semanas. En el caso de prostatitis crónica provocada por bacterias, suele ser necesario un ciclo de 4 a 6 semanas a base de antibióticos. Las recurrencias, que son comunes en la prostatitis crónica, obligan a menudo a que el ciclo de tratamiento sea de 12 semanas. Infección de vías urinarias complicadas. Diferentes de las expuestas en párrafos anteriores, se observan en un grupo heterogéneo de personas con muy diversas anomalías estructurales y funcionales de vías urinarias y riñones. De manera similar, las diferentes bacterias son heterogéneas, así como su susceptibilidad a los antibióticos. Como consecuencia, el tratamiento de esta categoría de infección de vías urinarias debe individualizarse y ser orientado por los resultados de los cultivos de orina. A menudo, el paciente con infección de vías urinarias complicada tendrá datos previos de cultivo de orina que permiten guiar las medidas empíricas, en tanto se cuenta con los resultados del cultivo actual. La pielonefritis xantogranulomatosa se trata con nefrectomía. El drenaje percutáneo se utiliza como medida terapéutica inicial en la pielonefritis enfisematosa y después, según sea necesario, se puede llevar a cabo nefrectomía planeada. La necrosis papilar con obstrucción obliga a alguna intervención que corrija la obstrucción y conserve la función renal. Bacteriuria sintomática. El tratamiento de bacteriuria sintomática no disminuye la frecuencia de infecciones sintomáticas o complicaciones, excepto en embarazadas, en personas a quienes se practicará una cirugía urológica y tal vez en pacientes neutropénicos y en quienes reciben riñones en trasplante. El tratamiento de bacteriuria sintomática en embarazadas y personas a quienes se practicarán métodos urológicos, debe ser orientado por los resultados de cultivos de orina. En las demás poblaciones es mejor no emprender técnicas de detección sistemática de bacteriuria sintomática ni su tratamiento. La mayor parte de los casos de bacteriuria por presencia de una sonda es asintomática y no se justifica el uso de antibióticos. Infección de vías urinarias relacionada con sonda. Diversas instituciones han planteado guías para tratar infección de vías urinarias por la presencia de una sonda, que se define por bacteriuria y manifestaciones de vías urinarias en un sujeto con una sonda colocada. Los signos y los síntomas están localizados en las vías urinarias o incluyen manifestaciones de índole general por lo demás no explicadas, como fiebre. La cifra límite aceptada de la bacteriuria respecto a la definición de infección de vías urinarias por la presencia de una sonda es igual o mayor de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro, mientras que el límite para la bacteriuria asintomática es igual o mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Dado que las sondas proporcionan un conducto para que las bacterias ingresen a la vejiga, la bacteriuria es inevitable con el uso prolongado de sonda. Los signos y síntomas típicos de infección de vías urinarias, que incluyen dolor, urgencia para la micción, disuria, fiebre, leucocitosis periférica y piuria, tienen valor predictivo menor en el diagnóstico de la infección en sujetos con sondas colocadas. Además, la presencia de bacterias en la orina de una persona febril y con una sonda colocada, no necesariamente implica presencia de infección de vías urinarias por la presencia de una sonda y deben considerarse otras explicaciones de la fiebre.
Las causas de infección de vías urinarias por la presencia de una sonda son diversas y los resultados de los cultivos de orina son esenciales para orientarse en cuanto a las medidas terapéuticas. Pruebas bastante satisfactorias refuerzan la noción de cambiar la sonda durante el tratamiento de infección de vías urinarias por la presencia de una sonda. Con ello se busca eliminar los microorganismos dentro de la biocapa que pudieran servir como nido para reinfección. Estudios histopatológicos indican que muchos sujetos que llevan colocadas sondas por tiempo prolongado tienen pielonefritis oculta. En una investigación con asignación al azar hecha en personas con lesión medular a quienes se practicaba sondeo intermitente, se observó que la recurrencia era más frecuente después de 3 días de tratamiento que después de 14 días. En general, se recomienda un ciclo de 7 a 14 días con antibióticos, pero se necesitan más estudios sobre la duración óptima de las medidas terapéuticas. La mejor estrategia para la prevención de infección de vías urinarias por la presencia de una sonda es evitar la inserción de sondas innecesarias y retirar las sondas una vez que ya no sean necesarias. Las colaboraciones de mejoramiento de la calidad que atendieron los aspectos técnicos de la prevención de infección de vías urinarias por la presencia de una sonda, como evitar el sondeo inapropiado, así como las estrategias de comunicación del equipo, han demostrado el beneficio de esta estrategia para disminuir la infección de vías urinarias por la presencia de una sonda tanto en entornos de cuidados intensivos como en la atención a largo plazo. No se ha demostrado que las sondas impregnadas con antimicrobianos de compuestos de plata o nitrofurazona proporcionen eficacia clínica importante en términos de reducción de las tasas de infección de vías urinarias sintomática. Los datos comprobados son insuficientes para recomendar las sondas suprapúbicas y las sondas de preservativos como alternativas a las sondas urinarias permanentes como un medio para prevenir la bacteriuria. Sin embargo, el sondeo intermitente quizás sea preferible al sondeo uretral permanente a largo plazo en ciertas poblaciones, por ejemplo, personas con lesión de la médula espinal, para evitar complicaciones tanto infecciosas como anatómicas. Candiduría. El desarrollo de cándida en la orina es una complicación cada vez más habitual del sondeo a largo plazo, sobre todo en sujetos atendidos en la unidad de cuidados intensivos, en quienes reciben antibióticos de amplio espectro y en aquellos con diabetes mellitus como enfermedad subyacente. En muchos estudios, se ha encontrado que más de 50% de las cepas urinarias de cándida son especies no albicans. La presentación inicial varía de un dato de laboratorio, asintomático, hasta pielonefritis e incluso septicemia. En personas asintomáticas, la candiduría desaparece en más de un tercio de los casos cuando se retira la sonda vesical. El tratamiento de pacientes asintomáticos no parece disminuir la frecuencia de recurrencia de candiduría. Se recomienda el tratamiento para pacientes sintomáticos que tienen cistitis o pielonefritis y para aquellos que se encuentran en alto riesgo de enfermedad diseminada. Los enfermos de alto riesgo incluyen los que tienen neutropenia, aquellos en quienes se practicará manipulación de vías urinarias, quienes son clínicamente inestables y lactantes de bajo peso al nacer. Con 200 a 400 miligramos de fluconazol cada 24 horas por 7 a 14 días, se alcanzan concentraciones altas en orina y constituye el tratamiento de primera elección contra infecciones de vías urinarias por cándida. Los nuevos fármacos azólicos y las equinocandinas, aunque se ha reportado su éxito en la erradicación de cándida, se caracterizan por su escasa eliminación por orina, por lo cual no se recomienda su uso. Si hay alguna cepa de cándida con altos niveles de resistencia al fluconazol, otras opciones serían flucitosina oral, anfotericina B parenteral o ambas. El lavado de la vejiga con anfotericina B casi nunca se recomienda. Profilaxis de infección de vías urinarias recurrentes en mujeres. En mujeres en edad reproductiva, es frecuente la recurrencia de cistitis no complicada y convienen medidas preventivas si la situación de repetición de la infección de vías urinarias interfiere en el modo de vida de la persona. No es absoluta la cifra límite de 2 o más episodios sintomáticos al año. Las decisiones respecto de intervenciones deben tomar en consideración las preferencias de las pacientes. Se dispone de 3 estrategias profilácticas. Tratamiento continuo, después del coito iniciado por la paciente.
La profilaxis continua y la que se lleva a cabo luego del coito suelen realizarse con dosis pequeñas de trimetoprim-sulfametoxazol, una fluoroquinolona o nitrofurantoína. Los tratamientos son muy ineficaces en el periodo de ingestión activa del antibiótico. De manera típica, se administra el tratamiento profiláctico durante 6 meses y se interrumpe y, en este punto, la tasa de infección de vías urinarias recurrente suele volver a su nivel inicial. Si reaparecen las infecciones molestas, habrá que reemprender por un periodo más largo el programa profiláctico. La selección de cepas resistentes en la flora fecal se ha documentado en estudios de mujeres que toman antibióticos profilácticos durante 12 meses. El tratamiento iniciado por la paciente incluye dotarla de materiales para el cultivo de orina y automedicación con un ciclo de antibióticos para usar ante los primeros síntomas de infección. El cultivo de orina se refrigera y se lleva al consultorio del médico para confirmación del diagnóstico. Cuando hay una relación establecida y fiable de la paciente y su médico, el cultivo de orina se puede omitir en la medida en que los episodios sintomáticos reaccionen totalmente a ciclos cortos de fármacos y no sean seguidos de recurrencia. La prevención no antimicrobiana está bajo creciente estudio. Los probióticos Lactobacillus constituyen un método atractivo para la prevención de infección de vías urinarias, pero hay una escasez de datos para apoyar esta estrategia. Del mismo modo, los estudios de los productos de arándano para la prevención de la infección de vías urinarias han generado resultados mixtos. La dosificación variada y la composición del producto entre los estudios siguen siendo un problema para proporcionar orientación clínica. Pronóstico. La cistitis es un factor de riesgo para que surja de nuevo esta enfermedad y también la pielonefritis. La bacteriuria sintomática es frecuente en ancianos y sujetos con una sonda colocada, pero por sí misma no agrava el riesgo de muerte. Se han estudiado ampliamente las relaciones entre infección de vías urinarias recurrentes, pielonefritis crónica e insuficiencia renal. En caso de no haber anomalías anatómicas como el reflujo, las infecciones recurrentes en niños y adultos no tienen por qué ocasionar pielonefritis crónica, ni insuficiencia renal. Aún más, la infección no interfiere de forma primaria en la génesis de la nefritis intersticial crónica. Los factores causales primarios en tal situación son abuso de analgésicos, presencia de obstrucción y reflujo y exposición a toxinas. En presencia de anomalías renales primarias, en particular cálculos obstructivos, la infección como factor secundario puede acelerar el daño del parénquima renal. En sujetos con lesión medular, raquídea, el empleo de una sonda vesical permanente por tiempo prolongado constituye un factor frecuentemente probado de riesgo de cáncer de vejiga. La bacteriuria crónica que ocasiona inflamación persistente constituye una explicación posible de dicha observación.